En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol. Aquí estamos como siempre, ya y yo. ¿Cómo estás, Bea? Hola, Semi, muy bien. ¿Y tú qué tal? También bien. Y trayéndoles como siempre un nuevo tema que pues también como siempre está muy ligado a nosotros, aunque normalmente no nos demos cuenta. Sí. Que pues es ahora sí que lo que se considera como uno de los mayores logros de la humanidad en cuestiones alimentarias, producciones alimentarias, que es justamente los plaguicidas o pesticidas. Ajá, que hay varios tipos, ¿no? Que, sí. Pues normalmente son precisamente estos, pueden venir en varias presentaciones, ¿no? Desde polvos, líquidos, y pues normalmente sirve para proteger los cultivos, ¿no? De los insectos, de malas hierbas, de hongos, de otro tipo de depredador, por ejemplo, roedores, que precisamente acaben con los cultivos, ¿no? Uh-huh. Y que pues por obvios motivos han significado el incremento de la industria alimentaria, ¿no? Porque si antes, hace mucho tiempo, era normal que en un cultivo sin protección se desperdiciara de cierta forma, porque pues se lo comían las plagas, un 40-50%, pues ahora es muchísimo menos del 10%, ¿no? Sí. Entonces, en realidad sí se ha considerado como algo bastante bueno. Uh-huh. O parece. Dentro de lo que cabe. Dentro de su ramo, o sea, para lo que tiene que funcionar, funciona, porque pues de que mata lo que no se quiera ahí, Lo pues, mata. Lo mata. Y mata también otras muchas cosas, ¿no? Sí. Que de hecho, pues, si precisamente es tan efectivo matando a varios seres, ya sea de tanto plantas como hasta un roedor, pues a mí me deja la pregunta un poco, pues, ¿qué nos hará nosotros, no? Sí. Y si todavía está, por ejemplo, en nuestros alimentos cuando pues ya los tenemos en casa, cuando ya los tenemos en nuestro plato, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto realmente se nos cuida? Digámoslo así. ¿Cuál es el costo que tenemos que pagar a cambio de que la producción sea más masiva? Exacto. Y bueno, también justamente dentro de esto, como mencionabas, es que pues hay muchos tipos, ¿no? Y que en realidad se han usado desde hace muchísimo tiempo, porque siempre se ha buscado que se pierda lo menos posible de producción. Claro. Civilizaciones muy antiguas ya usaban algunos tipos de pesticidas, los sumerios, egipcios, griegos, romanos, pero utilizaban compuestos minerales y extractos vegetales para pues proteger sus cosechas. De hecho, se tiene un antecedente de aproximadamente el 4500 en que los sumerios utilizaban azufre para controlar insectos y ácaros. En China se empleaban compuestos derivados del arsénico, extractos de plantas tóxicas, y los romanos
utilizaban cenizas, sales y humo para evitar la propagación de los insectos, principalmente en los graneros, ¿no? Porque una de las mayores pesadillas era que ya el grano separado y pues cosechado y ya listo para su consumo prácticamente, pues se viera invadido por algún tipo de plaga. Y que se apolillara, ¿no? Ajá. Ajá. Sí, para uno es una pesadilla que en la cocina se le llene de polillas por los chiles. Sí. Ahora en un granero en donde está únicamente un tipo de alimento, pues sí era algo que se quería evitar. A toda costa. Y por ejemplo en Mesoamérica pues no se quedaban atrás, tenían distintos tipos de cuidado a los cultivos, por ejemplo arrancaban y de plano destruían las plantas enfermas que pues usualmente como pues la vulnerabilidad también atrae a depredadores, ¿no? Claro. Y también hacían esto que ya hemos mencionado en otras ocasiones, de la rotación constante de las parcelas, que no solo funcionaba para hacer descansar la tierra, sino que si dependiendo de la generación un depredador no puede encontrar a su presa en el mismo lugar, pues es más difícil que se alimente de esa presa, ¿no? En este caso digamos que la presa es las plantas que pues al estarse moviendo, no estar en un lugar fijo, y como un plus a esto que no fueran cultivos de un único grano, pues esto hacía que fuera más difícil que se llenara de plaga, porque para empezar la plaga tenía que encontrar dónde estaba el grano, ¿no? También pues el uso de chinampas, se esparcía ceniza y cal alrededor de las parcelas, pues ambas deshidratan y repelen insectos rastreros, y también tenían controles biológicos para fomentar la presencia de los enemigos naturales de las plagas, ¿no? Aves, ranas, y que también implementaban plantas aromáticas repelentes que permitían el crecimiento de pues las hierbas benéficas, que a su vez atraían a los depredadores de las plagas. Entonces pues era como un círculo de protección. Implementaban ahí todos los trucos posibles. Sí, pues es que precisamente, oye, pero el ¿arsénico no es tóxico? Sí. Bueno, porque precisamente pues está bastante curioso como que hasta este momento, ¿no? Que precisamente se estén implementando medidas para que pues los pesticidas sean seguros, ¿no? Porque precisamente en la antigüedad, vaya, si lo imaginamos cómo funcionan, pues se rocía, ¿no? Seguramente has visto que tienen precisamente como mangueritas y sale el polvo normalmente así rociado completamente encima de todos los cultivos, ¿no? O sea que llega también a la tierra, y claro que los cultivos pues en algún momento también necesitan agua, entonces que pues vaya, es fácil que estos plaguicidas se propaguen por el aire, por el agua, y que permanezcan mucho tiempo en el suelo, ¿no? Entonces es como prácticamente de alguna forma pues intoxicar a la tierra, al mundo mismo, ¿no? Que si oímos que hay arsénico en las plantas se nos hace así como que medio sospechoso, medio inseguro, pero sí, claro. A lo largo de la historia vamos a ver que actualmente no es como que seamos la imagen de la seguridad alimentaria en ese aspecto. Porque precisamente pues el arsénico no suena, ¿no? Pero sí, hay otros que de hecho hasta tienen nombres ahí todos complicados con tal de que no nos suenen. Marketing haciendo de las series. Sí, y que pues sí, ¿no? Vaya, los plaguicidas fueron cambiando a lo largo de los años, y pues como otras tantas cosas fueron perdiendo, o sea, pese a que como siempre todo tiene como su origen en lo natural, fueron creándose combinaciones que pues existen gracias a los inventos humanos, ¿no? Se empezaron a utilizar después extractos de tabaco por la nicotina. Curioso.
Que sí la fumen algunas personas. Que sirva para algo bueno. Flores de crisantemo que contenían tóxicos pues naturales, compuestos derivados del cobre y mezclas minerales, justamente como el azufre o el arsénico, y pues eran métodos muy efectivos, pero eran muy peligrosos tanto para las plagas como para las personas que los manipulaban, y pues en el momento no se sabía, pero también pues para todo lo que se contaminara accidentalmente. Sí, entonces pues sí era algo medio complicado. Y en el siglo XIX empezaron a surgir fórmulas más elaboradas, y pues fue avanzando lo que ahora es la química moderna. Y de hecho uno de los primeros compuestos ampliamente utilizados fue uno que fue llamado verde de París, que es una mezcla de arsénico y cobre que se utilizaba para combatir insectos en cultivos, pero también era pintura. Okay. O sea, podía matar masivamente insectos, pero también podías pintar las paredes de tu casa, si querías, con él. Y resultaba muy eficaz, pero pues era altamente tóxico y provocaba intoxicaciones tanto en agricultores como en consumidores. Y también, como se sabe, pues estar en constante contacto con un químico no es como que no pase factura. Y al este color en específico y plaguicida de verde de París se le atribuye un poco el agravamiento de, por ejemplo, el cáncer de estómago que terminó matando a Napoleón. O la ceguera de Claude Monet, la diabetes que se incrementó muchísimo de Paul Cézanne, y otras afecciones médicas como las que tuvo Pierre Auguste Renoir. Y justamente se atribuye a que, como por ejemplo Monet trabajaba con este verde, pues a final de cuentas era estar pintando con arsénico. Y pues no era muy buena idea, ¿verdad? Y por otro lado también consumiéndolo, ¿verdad? Porque como tenían que comer las mismas plantas que estaban siendo fumigadas con el mismo verde de París, pues era medio complicado. Vaya. Y pues a medida que avanzó la revolución industrial se aumentó la demanda de alimentos, y la agricultura se tuvo que transformar para producir más en menos tiempo, y también causar que pues hubiera alimentos que usualmente antes nada más había por temporada, pues todo el año. Que es un fenómeno que pues todavía vemos hoy, ¿no? Sí, que es súper extraño, ¿no? Sí, porque todo el año puedes encontrar una fruta que usualmente tendría que ser como de 2-3 meses, y es lo normal, pero pues ahí se alteran sus ciclos, ¿no? Sí, sí. Y pues a finales del siglo XIX, principios del XX, comenzaron a desarrollarse insecticidas y fungicidas más especializados, pero muchos seguían basándose en metales pesados, el mercurio, el plomo y nuevamente el arsénico. Y estos productos permanecían durante mucho tiempo en el suelo y en los cultivos, y se acumulaban en el ambiente, y pues en ese momento aún no se comprendían por completo las consecuencias de esto, ¿no? Porque de hecho hasta, o sea, digo, todos estos pesticidas pues también precisamente sirven para matar plagas, ¿no? Que no necesariamente tienen que estar en los cultivos, ¿no? O sea, porque pues hay muchos insectos que nos pueden traer diferentes enfermedades, ¿no? Aquí, sobre todo en las regiones más cálidas, es muy común escuchar del dengue, del zika, vaya, de todas estas que precisamente son transmitidas por un insectito, el mosquito, que pues nos pica. Y entiendo que también estos pesticidas sirven para matar a estos. Entonces... o al menos evitar que se reproduzcan. Ajá. Entonces también se utilizaban precisamente para eso, ¿no? O sea, las personas también eran rociadas. Sí, en algunos casos y en algunos lugares a veces sí. Pero pues usaban, por ejemplo, también para rociar pueblos y así. Incluso playas.
porque pues era considerado, o sea, es que se consideró como un gran avance científico, ¿no? De hecho, uno de los momentos más importantes en la historia de los plaguicidas fue en 1939, cuando un químico suizo llamado Paul Hermann Müller descubrió que un compuesto llamado DDT tenía propiedades insecticidas, pero su nombre es diclorodifeniltriclorenato, DDT para los amigos, que justamente es un nombre que suena medio raro, que es justamente un compuesto que en realidad ya había sido sintetizado décadas antes, en 1874, por el químico austriaco Ottmar Seidler, pero pues no fue hasta después en el trabajo de Müller que se comprendió su gran capacidad para eliminar insectos, ¿no? Y pues se usó muchísimo durante la Segunda Guerra Mundial para controlar enfermedades justamente transmitidas por insectos, la malaria, el tifus, especialmente entre soldados y poblaciones civiles, y de hecho Müller recibió el Premio Nobel de Medicina gracias a esto en 1948. Y pues ya después de la guerra el DDT empezó a utilizarse en la agricultura y se fumigaban masivamente de todo, ¿no? Cultivos, bosques, viviendas, playas, espacios públicos. Y pues era como un símbolo de progreso científico, de que si se hacía era como la gran tecnología, la gran novedad. Se consideraba casi que milagroso para aumentar la producción agrícola, para combatir enfermedades, mantener a las personas seguras. Y durante las décadas de 1940 y 1950 fueron apareciendo nuevos grupos, esta vez de plaguicidas sintéticos, como los organoclorados, organofosforados y carbamatos, que por ejemplo los organofosforados surgieron a partir de investigaciones químicas, no todos, pero la gran mayoría surgieron a partir de investigaciones químicas relacionadas con gases nerviosos que planeaban ser armas durante la Segunda Guerra Mundial. Qué bonito. Entonces, desde su origen ya estaba mal. Sí, oye. Y pues ya posteriormente los compuestos fueron adaptados para un uso agrícola debido justamente a su capacidad para afectar el sistema nervioso de los insectos, pero obviamente también de los humanos. Vaya. Y aunque eran menos persistentes en el tiempo que el DDT, pues aún así eran altamente y son altamente tóxicos para humanos y para animales. Y pues ya con el tiempo los plaguicidas comenzaron a hacerse pues de muchos tipos y formas, ¿no? Justamente los puedes encontrar de como quieras, ¿no? Para uso en la casa, para uso de cultivos más grandes, incluso puedes ir al súper y encuentras que sí, seguros para la casa, seguros para el jardín, pues uno pone en duda los dos. Y más específicos, ¿no? Los fungicidas, los herbicidas, los rodenticidas para los roedores, los acaricidas para los ácaros. Y uno de los herbicidas más conocidos surgió en la década de 1970, que es el glifosato, que fue comerciado inicialmente por Monsanto bajo el nombre de Roundup. Okay. Y pues ya este producto ganó popularidad debido a que tenía una gran eficacia para eliminar malezas y porque inicialmente se consideraba menos tóxico que otros herbicidas. Pero varias décadas después se dieron cuenta que no. Que de hecho también traía riesgos para la salud, como muchos otros plaguicidas. Sí, oye, pero, o sea, también entiendo que, pues, hay varios organismos a nivel mundial que, pues, están tratando de precisamente regular, ¿no? Que, pues, no tengan una afectación tan drástica a la salud humana y que también no permanezcan tanto tiempo en el ambiente. Sí. De hecho, la OMS es uno de ellos
y precisamente está trabajando por prohibir plaguicidas que sean muy tóxicos para, bueno, los más tóxicos para los seres humanos, y que precisamente pues perduren en el tiempo, y también establecer estos límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos, porque, y en el agua, claro, también, porque, o sea, también la idea es que pues precisamente los pesticidas se puedan degradar una vez que ya hicieron su función de pues terminar con la plaga, pero pues siempre hay precisamente residuos, y también dependiendo precisamente de cuánto se aplique, el tipo de pesticida, y claro, el tipo de cultivo puede permanecer más tiempo o no, y puede degradarse más rápido o no. Entonces precisamente regular eso es a lo que se está dedicando la OMS, además de que aquí en México también pues los diferentes organismos están también exigiendo a los productores, por ejemplo, licencias sanitarias, o ya para el producto terminado, registros sanitarios, que esta es la función principalmente de la COFEPRIS, pero también va muy ligado precisamente a pues el daño ambiental, que está regulado por otro lado por la Semarnat, y también una vez que ya estos dos organismos pues dieron el visto bueno, también la SAGARPA está involucrada en esto, que pues es precisamente la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que pues precisamente estos productos que sean certificados, seguros y que tengan una alta calidad y eficiencia puedan realmente ser utilizados pues precisamente para producir los alimentos, ¿no? Uh-huh. Pero algo curioso que se me hizo es que resulta que aquí en México varios pesticidas que son altamente tóxicos y que de hecho ya están prohibidos y severamente restringidos por ejemplo, en Estados Unidos o en la Unión Europea, pues siguen algunos comercializándose y utilizándose aquí en México. Claro que estas normas pues cambian muy rápidamente, porque pues la idea es que en algún punto ya no se utilicen estos pesticidas que nos afecten, pero pues hay algunos que sí se siguen utilizando, por ejemplo el paraquat, que es precisamente un herbicida que es altamente tóxico y está prohibido ya en la Unión Europea y en China, pero precisamente se sigue utilizando, por ejemplo, sí, eso sí, bajo medidas estrictas en Estados Unidos. Y también está, por ejemplo, bueno, supongo que se pronuncia Forate, que es un insecticida, que precisamente es un insecticida organofosforado, que de hecho pues estábamos diciendo que tiene un origen especial, ¿no? Sí, que es justamente son compuestos orgánicos, hidrocarburos, en donde átomos de hidrógeno son sustituidos por cloro. Y por eso también perduran tanto tiempo en el ambiente. Sí, entonces sí son bastante pues, complicados. Sí, y también está, por ejemplo, el atracina, que también es un herbicida que tiene fama precisamente de que puede llegar muy fácilmente a los acuíferos, y pues claro que afecta pues toda la fauna que está ahí, ¿no? Afectando a peces y pues a su vez a toda la cadena alimentaria que hay aquí, que de hecho se me hace muy curioso porque hay un término que precisamente hablando de los peces y de la cadena alimentaria, que precisamente es cuando un pez, por ejemplo, se infecta, se intoxica y no muere, y después es devorado por otro pez más grande, o eventualmente algún otro animal que pues precisamente es su depredador, y este es después comido por otro, y así. Esa es precisamente la cadena trófica, y precisamente en ese proceso se va acumulando, ¿no? Precisamente pues todos los elementos tóxicos de los que se van intoxicando las especies. Entonces, vaya, tomando en cuenta que nosotros somos los depredadores, vaya, porque no tenemos ningún depredador alfa, supuestamente. Ajá. Pues es grave, ¿no? Y también existe otro más, que aquí en México apenas se acaba de prohibir el clopirifos,
metil, que también es un plaguicida que pues ha sido revocado ya en otros países. Entonces, pues sí, o sea, hay varios plaguicidas que desafortunadamente se desarrollan más rápido de lo que la ley puede seguirles el paso, ¿no? Entonces de repente es un poco complejo poder realmente asegurarse que pues uno no está consumiéndolos de forma indirecta, ¿no? O que al menos los residuos no están llegando a la mesa. Y pues precisamente por eso averigüé, y la forma más fácil o esencial de preparar precisamente la comida y poderlos remover es la que ya normalmente se hace aquí en México, ¿no? Y es súper conocido que normalmente no te puedes comer un vegetal, una hortaliza sin lavarla, sin desinfectarla, incluso hasta sin pelarla, ¿no? Porque pues precisamente resulta que frutas como el mango, las manzanas, si se les retira la cáscara, es claro, muchísimo mejor y más seguro poder ingerir ese alimento. Pero bueno, hay algunos que incluso hasta llegan a la pulpa, ¿no? Entonces es incluso hasta necesario cocinarlos. De hecho, precisamente algunos vamos a decir, la OMS, los organismos precisamente que regulan todo esto, tienen la idea de que pues precisamente los plaguicidas tienen un ciclo de vida, ¿no? Después ya se degradan. Y ese tiempo se les está exigiendo a los agricultores para que dejen pasarlo, para que después puedan cosechar y precisamente la afectación o el residuo sea mínimo y así pues sea seguro, ¿no? Uh-huh. Pero vaya, como precisamente decíamos en otros episodios, es seguro, sí, pero si lo juntas con otras muchas cosas, o sea, es seguro, pero no es seguro, ¿no? Esa es como la idea. Y de hecho, pues hay otros métodos, ¿no? Que digo, existen presiones, claro está, de productores que de repente hacen difícil que agencias gubernamentales puedan realmente prohibir el uso de esto. Además de que, pues, justamente como decías, es importante para poder hacer una mayor producción, ¿no? Que bueno, ahí de hecho se me hace medio curioso porque justo en nuestro capítulo de pues los alimentos, de los desechos alimenticios, pues gran porcentaje se tira, ¿no? Uh-huh. Entonces es un poco contradictorio que digan que son necesarios los plaguicidas para generar más alimento y satisfacer la demanda mundial, pero por otro lado se estén desechando tantos alimentos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, quitando fuera ese detalle, precisamente ¿qué más se puede hacer, no? Y justo se me atravesó un artículo que se me hizo muy interesante porque, bueno, es de la Librería Nacional de Medicina de Estados Unidos, y el artículo se llama Plaguicidas de origen vegetal como alternativa para el control de plagas y la producción agrícola sostenible. Y pues precisamente cuenta que, y como decías, muchos de estos plaguicidas se inspiran en precisamente cómo funciona la naturaleza, ¿no? Porque pues sabemos que hay, como comentabas, varios animales o varios elementos que se pueden utilizar precisamente para disminuir las plagas, que a su vez no son dañinos para otros seres vivos, ¿no? Porque ese es otro problema de los plaguicidas, que son pues tan fuertes, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que terminan con todo lo demás que sí se necesita para poder seguir generando alimentos, ¿no? Sí, que de hecho era una conciencia que antes no se tenía, porque justamente con todo esto de que hay la fiebre de los plaguicidas son lo mejor, vamos a untárnoslos, pues se desconocía muchísimo. Y de hecho esto, aunque ya se venía viendo más o menos por el 1960, siguió considerándose como que seguía siendo la más maravillosa creación de la ciencia. Y pues con todo esto justo pues bajo esta misma excusa de que se tenía que aumentar la producción,
que incluso se introdujeron semillas mejoradas, fertilizantes sintéticos y cosas que pues no son muy naturales. Y lo que vino a cambiar justamente el pensamiento colectivo incluso de la comunidad científica fue una mujer, una bióloga marina llamada Rachel Carson, en 1962, porque publicó un libro llamado Silent Spring o Primavera Silenciosa, en donde denunciaba los efectos ambientales del uso indiscriminado de pesticidas como el DDT sobre aves, peces, ecosistemas, y pues explicaba por qué las sustancias se acumulaban en los tejidos de animales y seres humanos, justo como decías, ¿no? Que no es como que hay nada más atacar a unos bichitos, sino que finalmente pues acaban con nosotros, ¿no? Y muchos a raíz de eso, aunque a muchos los tratan de locos, justamente intentan pasar la página de los pesticidas comerciales a cosas más naturales, pues porque es posible, ¿no? Que de pronto parezca como que no, pues en realidad es una realidad que en realidad uno tiene el poder de realizar. Sí. Y es muy interesante porque precisamente como decías, los insecticidas pues pueden, o sea, de plantas pues, pueden precisamente matar insectos en cualquiera de sus etapas de desarrollo, ¿no? O sea, tanto cuando son adultos como cuando son larvas o huevos. Entonces, y esto precisamente es porque afectan sus sistemas biológicos. Pueden afectar, por ejemplo, su sistema nervioso o su sistema respiratorio, endocrino. Incluso pueden literalmente secarlos, ¿no? Entonces, vaya, como privarlos de regularse hídricamente. Entonces, precisamente también pueden entrar por diferentes áreas, ¿no? O sea, pueden ser venenos estomacales, pueden ser venenos de contacto o precisamente fumigantes. Entonces, vaya, esto es como tú dices, posible. Y de hecho, hay uno que precisamente es un insecticida natural de amplio espectro, o sea, que precisamente sirve para muchos insectos, que tiene baja toxicidad para los mamíferos y es el menos tóxico entre los insecticidas botánicos, que de hecho viene pues del árbol de Neem, que es originario de un país asiático que se llama Birmania, y pues precisamente tiene, que es el compuesto insecticida como tal, la azadiractina, que es precisamente un complejo que pues se considera un veneno de contacto, que precisamente pues lo que hace es que tiene un sistema que afecta el sistema endocrino de los insectos, y pues precisamente no pueden entonces regular su ingesta, o sea, no, quiero que no, simplemente no les da hambre, y tampoco pueden crecer, o sea, no pueden regular precisamente su crecimiento. Claro que pues por eso terminan pues muriendo. Y también, por ejemplo, hay otro, hablando del equilibrio hídrico, que se me hizo muy interesante porque resulta que aceites vegetales crudos de salvado, semillas de algodón e incluso las saponinas, que son precisamente los jabones naturales, pueden crear una afectación a la capa de cera que cubren los cuerpos de los insectos. Resulta que si tienen contacto con estos aceites, pues afectan el equilibrio hídrico y literalmente empiezan a perder el agua que tienen y pueden morir literalmente porque se secan. Entonces es bastante curioso también que se pueda hacer todo esto. Y hay otros aceites que incluso pueden interferir con la respiración de estos insectos, o sea que los orificios se les obstruyen literalmente y pues mueren asfixiados. Digo, se me hace un poco
cruel, ¿no? Es que, o sea, sí hay métodos que suenan como muy drásticos, pero pues no es como que los métodos actuales sean muy bonitos. O sea, estamos hablando que los insecticidas en sí, por ejemplo, les destruyen el tracto digestivo o hacen que estén completamente confundidos al grado de que pues terminen muriendo. O sea, no es como que actualmente los métodos sean muy éticos, que digamos, porque pues sí, de hecho, o sea, por ejemplo, vaya, ante la sola idea de que estos químicos se estén pasando a los humanos y que les provoque lo mismo que a los insectos, es que se están prohibiendo. Ajá. Entonces, pues es que sí, no es como que sea, o sea, sí los mata, pero también, por ejemplo, secarse hasta morir no es tampoco una muerte muy ideal, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos plaguicidas que pues fueron en su momento muy, muy famosos, pues ya están prohibidos. Por ejemplo, el DDT ya está prohibido en Estados Unidos desde 1972. ¡Ay! Pese a que significó el Nobel de Medicina su descubridor. Entonces, sí suena muy cruel las formas de evitar plagas alternativas, pero también tendríamos que ponernos a pensar realmente cómo matan los plaguicidas actuales a las plagas. No es como, no sé, se quedó dormido y ya no despertó. Sí. O sea, realmente siempre han sido métodos que son ciertamente bastante cuestionables. Sí, eso sí es cierto. Y pues mejor que no afecten a una gran gama de insectos beneficiosos, ¿no? Porque pues... Sí, porque también se reconoce actualmente que muchas de las plagas que se pueden llegar a encontrar en cultivos también podrían ser plagas que son traídas por granos que no son originarios del área. Entonces, pues ahí también se encuentra la idea de que pues es una plaga que fue traída y que efectivamente necesita ser erradicada porque no es de la zona y ha afectado durante mucho tiempo a insectos que pues son nativos, ¿no? Uh-huh. Y también podríamos pensar, pues es que ¿qué importa, no? Que se mueran todos los insectos. Y pues ya estamos bien, ¿no? Si todas las plagas de los huertos y cultivos desaparecieran, pues viviríamos excelentemente, ¿no? Pero no es cierto. No. De hecho, desde finales del siglo XX y de inicios de este, se empezó a detectar en distintos países una disminución bastante alta de polinizadores y de depredadores, que justamente pues se empezó a cuestionar como por qué, ¿no? ¿Por qué había menos aves? ¿Por qué se veían menos incluso animales más grandes, incluso mamíferos? Y pues era ciertamente como extraño, ¿no? Y es que justamente en esta idea que se ha hablado siempre de que, es que si las abejas desaparecieran, todos moriríamos dentro de 4 años, que se habla mucho, pero no es que sean solo las abejas. O sea, cualquier animal, cualquier insecto de todo tipo, aunque para nosotros sea plaga, para nuestro consumo o para nuestra conveniencia, pues está ahí para algo, ¿no? Se sabe que no es como que la naturaleza desperdicia recursos. Claro. No creer que no habría una especie nada más porque sí. Uh-huh. Y efectivamente, si todas las plagas agrícolas desaparecieran por cualquier razón, sí habría un beneficio inmediato en la producción de alimentos y lo que parecería ser la erradicación del hambre, pero en realidad iniciaría un colapso ecológico enorme, porque todos los insectos y microorganismos que consideramos plaga son polinizadores, son recicladores de nutrientes y son eslabones vitales para la cadena alimenticia de aves, anfibios y pequeños mamíferos.
Esto pues obviamente regresa a ser lo mismo de que esta idea que pues se ha considerado muy burda porque es muy generalizada, pero que a final de cuentas es cierta, ¿no? Por ejemplo, que un venado dentro de un ecosistema podría ser considerado como el eslabón débil, ¿no? Pero si muere, el cuerpo va a ayudar a fertilizar el suelo, la hierba va a crecer, animales van a alimentarse y pues tarde o temprano justamente un león, un depredador más grande, se va a comer a un venado que se alimentó de ese mismo suelo fertilizado. Eso funciona en todos los ecosistemas, por lo que sí, nuestras plagas son efectivamente eslabones pues base para todo lo que conocemos y todos los alimentos que consumimos, ¿no? Sí. Y justamente en esta misma diferencia de que la única diferencia entre que si un animalito, un insecto es una plaga o no está en cómo afecta nuestro beneficio, es que un plaguicida no es que vaya a decir, no, pues voy a afectar nada más a los pulgones. Ajá. Es insecto o es todo prácticamente ser vivo. Ah, bueno, pues mariposas, abejas, incluso pájaros, mariquitas, orugas. ¿Qué es bueno, qué es malo? Pues, ¿quién sabe? Simplemente pues ataca sin distinciones, ¿no? Claro. Y que es una de las problemáticas que se empezó a ver a lo largo del tiempo, porque justamente pues es algo que con los años se va detectando y que es uno de los efectos más graves que tiene, ¿no? A final de cuentas también llega el que las personas empiezan a enfermar, que se empiezan a sentir mal, y de hecho no es algo tan aislado, porque en realidad la muerte por plaguicidas no es tan rara como se cree. Hay muchos derivados que no se pueden contemplar porque, por ejemplo, con enfermedades como cáncer y otras enfermedades degenerativas que se llegan a desarrollar, no se puede detectar completamente de dónde vienen. Puede ser una tendencia genética combinada con contaminación, con los químicos de la alimentación, con plaguicidas, entonces no contempla eso. Pese a que sí se reconoce que pues muchos de los plaguicidas que se usan actualmente incrementan el cáncer, enfermedades neuronales y otros. Pero se aproxima que entre 100,000 y 150,000 personas mueren cada año por intoxicaciones agudas con plaguicidas. Uy. Y no son tan poquitas. Sí, no. Y pues también causan otras afecciones, ¿no? Desde justamente los problemas neurológicos, infertilidad, trastornos de desarrollo, alteraciones hormonales, y que cada vez están viendo más, ¿no? Más mujeres y más hombres están teniendo que tener tratamientos hormonales porque empiezan a verse afectados cuando antes no era tan común. Incluso la fertilidad, ¿no? Tanto de los humanos como de los animales está viéndose afectada, ¿no? Y pues esto, pese a que no podemos decir, ay, es que todo es culpa de los pesticidas, porque eso sería como echarle la culpa a algo muy burdo, porque en realidad son muchísimos factores que juegan. Pues de cualquier manera es algo que juega a favor a que pues sea una afectación a la reproducción, al estilo de vida e incluso a la calidad de vida. Era como cuando estábamos en el capítulo del maquillaje, ¿no? De la industria cosmética en general, que vaya, o sea, muchos cosméticos sí tienen elementos que pueden afectar nuestra salud y que conllevan, ¿no? O sea, no es, vaya, al final somos seres que se involucran en muchísimas cosas, ¿no? Y pues precisamente echarle la culpa a algo sería como muy generalizado. Ajá, hay muchos factores que precisamente de nuestro día a día que contribuyen a que nos, pues sí, enfermemos, ¿no? Sí.
Y bueno, precisamente retomando la idea de los insectos, que hay algunos que claro que se comen nuestros cultivos y eso no lo queremos, pero hay otros que precisamente son beneficiosos, ¿no? De hecho, hay unos nemátodos, que básicamente los nemátodos son como lombrices chiquititas, que puede haber buenos y también puede haber pues nemátodos que son no tan considerados plagas, ajá. Y estos, por ejemplo, los que son beneficiosos, pues pueden ser introducidos precisamente a áreas de cultivo para que precisamente ayuden a controlar las plagas, o sea, precisamente esos nemátodos y otros insectos que sí no son o más bien que efectivamente no son deseados en el cultivo, ¿no? Por ejemplo, las moscas, los thrips, las mosquillas, y bueno, algunos otros más, ¿no? Y de hecho también comentabas el tema de las mariquitas, ¿no? Uh-huh. Y de las avispas. Sí, hay muchos ejemplos porque justamente, por ejemplo, ya actualmente, como mencionabas hace rato, organismos internacionales, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, justamente están buscando soluciones para que siga habiendo el mismo nivel de producción de alimentos, pero sin el contraste. Y es el enfoque conocido como manejo integrado de plagas, que depende mucho de la zona y de muchas cuestiones de qué es posible en distintos lugares. No todos tienen la misma solución. Y justamente, por ejemplo, se ha ido utilizando, uno de los ejemplos más famosos es justo el de las mariquitas o catarinas, tiene distintos nombres, que se usan para combatir pulgones en los cultivos agrícolas, porque son unas depredadoras naturales extremadamente eficientes. De hecho, una sola mariquita puede llegar a consumir al día entre 50 y 100 pulgones. Órale. Así de chiquitas como las ves. Y justamente por eso actualmente existen laboratorios y criaderos que se especializan en producir millones de mariquitas y liberarlas en campos agrícolas, invernaderos y huertos urbanos. Y de hecho este método existe aproximadamente desde el siglo finales del siglo XIX. Se empezó a utilizar principalmente por agricultores en Estados Unidos, que comenzaron a usar insectos depredadores de las plagas. Y que obviamente para esto se tiene que considerar un insecto que no vaya a después empezar a comer el cultivo, porque sería chistosamente triste. Y también hay otros sitios, países en donde se crían avispas parasitoides, que estas son conocidas por ser un terror de la naturaleza, que son justamente avispas que colocan sus huevos dentro de los insectos plaga, y las larvas crecen alimentándose del huésped mientras está vivo hasta que pues se muere. Y pues el sistema se va repitiendo. Y nuevamente, aunque suena muy agresivo, pues aún así es un mecanismo natural, existe en la naturaleza con normalidad. Sí, sí. Y pues es algo que ocurre normalmente en los ecosistemas, y pues suena cruel, pero no lo es. Pero no lo es. Y a final de cuentas hay más avispas que son polinizadoras muy importantes. Y también hay otros tipos de formas. De hecho, esta de las avispas, hay miles que son liberadas cada año en sistemas tanto de América Latina, Europa y Asia para controlar plagas. Y en la agricultura mexicana se han utilizado insectos depredadores principalmente, pero también, además de los parasitoides como las avispas, hay algunos que son etnomopatógenos, que son hongos
o sea, tiene la misma función que las avispas. Las esporas del hongo entran dentro del cuerpo de un insecto y crecen absorbiendo pues todos sus nutrientes y todo lo que tenga adentro hasta que solo queda el hongo y se muere el insecto. Que también suena cruel, pero también pasa muy comúnmente, y pues ese hongo no afecta a los cultivos porque pues es específico de ciertos bichos plaga. Y esto también ayuda a restaurar la biodiversidad en los agroecosistemas, pues al no matar a diestra y siniestra a todo lo que esté vivo dentro del área, pues justamente la muerte selectiva de ciertos individuos, controlada por supuesto, hace que incluso incremente la población de semillas fértiles y de pues vida, gracias a que, por ejemplo, en el caso de mariquitas o de avispas, pues están presentes más polinizadores dentro del área, ¿no? Entonces esto obviamente aumenta los índices de natalidad dentro de la flora. Y también hay otras técnicas como la de criar masivamente insectos plaga en laboratorios y liberarlos. Y aunque suena contradictorio, el objetivo de esto es que en realidad estos individuos están esterilizados, ya sea mediante radiación gamma o rayos X, y al ser liberados en el ambiente, los machos estériles siguen operando como si fueran machos fértiles y compiten con los machos fértiles por la reproducción. Entonces, justamente las crías nunca llegan a desarrollarse, y con el paso de las generaciones la población de la plaga disminuye drásticamente, que aunque suene como que generaciones es muchísimo tiempo, hay que recordar que no es el mismo tiempo humano. Hay plagas que duran vivas 10 días, que duran vivas incluso horas, meses, pero no es la misma vida humana. Entonces no estamos hablando del mismo tipo de generaciones. Y de hecho, vaya, con el paso de estas generaciones la población de las plagas disminuye drásticamente, y de hecho puede llegar incluso a desaparecer localmente. Y en la Agencia Internacional de Energía Atómica, la IAEA, considera que esta es una de las formas más ecológicas de control biológico moderno, y también menos agresivo, es más pacífico que otros métodos. Y de hecho yo tengo todavía 2 de esos, porque de hecho se me hace muy interesante, porque resulta que en China también se utilizan, y o sea, eso se me hace loco, porque se utilizan patos para que, por ejemplo, en los arrozales precisamente pues se liberan muchos patos, y pues ellos se van comiendo precisamente pues los caracoles, babosas, orugas, saltamontes, insectos, y pues eliminan precisamente hierbas también que pues vaya, son consideradas como malas, ¿no? O sea, que precisamente compiten con el arroz, ya sea por luz solar o por nutrientes, espacio. Exacto, y pues ellos se las comen. Y claro que pues está bastante loco, porque pues sus excrementos también actúan como fertilizante natural. Entonces ahí le estás dando de comer precisamente a los patos, que incluso podrían servir también como un subproducto, ¿no? O sea, aparte del arroz, pues podrías vender patos, porque pues los estás alimentando, ¿no? Técnicamente pues lo estás como criando. Entonces pues es también una forma magnífica de tener un segundo ingreso incluso, ¿no? Y de hecho también los cangrejos también sirven para eso. También son controladores biológicos, y se comen prácticamente lo mismo, ¿no? Insectos, malezas, más que nada también en cultivos acuáticos, y también fertilizan, ¿no? Entonces también los cangrejos, claro que también se pueden vender, y pues sí. Entonces se me hace muy interesante que precisamente se puedan utilizar tanto insectos que a lo mejor
pues vaya, las mariquitas, las avispas no es como que las podamos cultivar para comérnoslas, por ejemplo, pero los cangrejos y los patos definitivamente sí, y se tiene un doble beneficio, ¿no? Y de hecho, ya como destacando casos de éxito más concretos, por ejemplo, en este caso de esterilizar artificialmente a los insectos, se ha utilizado ya con éxito. De hecho, uno de los casos que tiene más importante en México fue contra la mosca del Mediterráneo, que es considerada de las plagas agrícolas más destructivas en frutas y hortalizas, y que logró erradicarse del país en 1980 gracias a este método. Órale. Y años después, cuando volvieron a surgir nuevos brotes, pues nuevamente se aplicó la técnica, liberando pues millones de machos estériles para contener la invasión, y así se ha utilizado también para cultivos de nopal contra la polilla del cactus. Y logra justamente realizar este objetivo. Y justo como mencionas, pues hay de muchos tipos, ¿no? Tanto si, por ejemplo, en un maizal no vas a poner cangrejos porque está complicado, pero sí puedes optar por alguno de los otros métodos. Es decir, no hay uno solo, no es como que uno sea el definitivo, sino que justamente hay adaptables. E incluso para atender plagas en casa, muchos plaguicidas se pueden realizar con cosas que encuentras en la casa. Sí. Dependiendo de lo que quieras afectar, puedes hacer mezclas específicas. Se puede hacer con fermentos de cebolla para pulgones o mosca blanca. También funciona para araña roja. Con aceite de cocina y jabón neutro se hace otro tipo de plaguicida. Que sería precisamente para sacarlos, ¿no? Con ajo y canela. Incluso el cempasúchil también sirve, ¿no? Hay muchísimos tipos, incluso de hierbas que alejan a otros posibles plagas de otras plantas. Por ejemplo, el uso de cobre, va a sonar feo, pero el cobre se puede utilizar para electrocutar caracoles y babosas. Es un método de una barrera natural que es segura y es no letal, porque sí las electrocuta pero no las mata. Que justamente es que el moco, como la babita de babosas y caracoles, es ácido, entonces funciona como electrolito, y al tocar el cobre se genera una reacción galvánica, es decir, electricidad estática, que produce justamente como electrocuciones y hace que no quieran seguir adelante, ¿no? Además de que son muy sensibles al sabor, les resulta muy desagradable, y también al ir pasando por barreras de cobre, les causa asfixia o irritación por el contacto. Y para utilizarlo se utiliza cinta de cobre de aproximadamente 3 a 4 centímetros, que simplemente se pone rodeando el cultivo, y pues eso evita que pasen y pues pueden seguir viviendo sus vidas. Alguna va a llegar a pasar y se va a medio electrocutar, pero pues entonces se va a arrepentir, se va a regresar y pues ya nos va a meter al cultivo, ¿no? Ok. Entonces, o sea, este es un método bastante sencillo, que vaya, también depende de la zona, no es a veces tan fácil conseguir el cobre, ¿no? Mucho menos en cintas anchas. Pero pues nuevamente es un método más de otros tantos que existen y que son bastante útiles y que ya han demostrado su eficacia. Sí, claro. También, por ejemplo, encontré que la harina de huesos de animales también puede funcionar, de que literalmente se muelen
y se pueden espolvorear en el jardín porque resulta que tienen altas cantidades de fósforo y esto ayuda a que las raíces de las plantas se fortalezcan y claro que cuando están fuertes pues no dejan crecer ahora ellas a las malas hierbas, entonces ya no hay problemas de competición y pues pueden vivir felices. Y también, por ejemplo, uno que se me hizo muy interesante fue el de cristales de sulfato de cobre, que de hecho ese es más bien para, por ejemplo, las piscinas, porque pues sabemos que precisamente cuando se tiene una piscina o un estanque suelen formarse algas, ¿no? Que precisamente pues no es deseado y estos cristales sirven precisamente como fungicida. Y pues es soluble en agua, no contiene metales pesados y pues sirve precisamente para eliminar estas algas. Y también decías del cempasúchil, ese se me hace muy interesante, nosotros que en las fechas de muertos tenemos mucho, que precisamente pues se puede hervir y con difusores se le puede pues poner en aerosol a las plantas y va a servir por ejemplo contra pulgones, cochinillas, los nemátodos que son malos, moscas blancas y lo mismo es con el ajo y la cebolla, también se hierve, se deja enfriar y también pues puede con ellas. Y pues de hecho creo que es una duda bastante válida como por qué entonces si los métodos que son naturales ¿por qué no se utilizan entonces, por ejemplo, en los cultivos a gran escala, ¿no? Y es que resulta que, pues, de repente está muy limitada la comercialización de plaguicidas botánicos porque, pues, hay varios problemas al hacerlo, ¿no? Al intentarlo. Porque resulta que muchas veces la materia prima no está tan disponible. Por ejemplo, esta cuestión de el ajo que decíamos y la cebolla, se podría utilizar, pero se tendría que gestionar precisamente pues la cebolla que a lo mejor ya no está requerida en la cocina, pues esa porque el aumento de demanda de un elemento que se utiliza comúnmente va a empezar a significar o escasez o encarecimiento. Exacto. O la misma flor de cempasúchil, ¿no? O el cobre, que de repente también es pues caro, ¿no? E incluso también considerando estos últimos métodos mencionados, pues tú tienes que hervir las flores de cempasúchil, el ajo, la cebolla, dejarlo enfriar y aplicarlo. No es como que puedas almacenarlo un mes para después aplicarlo. Entonces, esta vida corta de precisamente estos productos también es un reto. Además de que pues también las plantas, dependiendo precisamente de la temperatura, la humedad relativa, la radiación solar, la altitud, el periodo de la estación, pues el tipo de suelo, pues pueden tener un efecto mayor o un efecto menor, ¿no? Por ejemplo, también de cuando se cultiva. Y esto lleva a que precisamente la estandarización del producto sea difícil, porque como compruebas que siempre va a tener la misma eficacia contra precisamente pues la plaga. Entonces, esto es los retos que se enfrentan precisamente al querer producir cantidades industriales de estos plaguicidas orgánicos o bioplaguicidas que precisamente la industria se está encontrando, ¿no? Por eso no suele ser tan fácil encontrar productos que precisamente tengan certificaciones que pues sean o que certifiquen que se utilizaron pesticidas que sean orgánicos, ¿no? Y pues sí, además de que pues a veces precisamente porque son productos orgánicos suele necesitar que se aplique más frecuentemente, ¿no? E incluso dicen, que yo tengo mis dudas, que precisamente no es tan efectivo como los plaguicidas químicos, que insisto, ahí yo tengo mis dudas, pero que ahí es bastante discutible también, porque algo muy importante es que obviamente cualquier plaga detecta los plaguicidas casi como si fuera un depredador, es decir, un riesgo para su existencia, y como cualquier ser vivo pues quiere vivir.
Claro. Entonces a lo largo de las generaciones van desarrollando resistencia a los pesticidas, y esto hace que en realidad se tengan que utilizar dosis más fuertes o más grandes para poder erradicar las mismas plagas. Y pues no es como que eso se esté considerando mucho dentro de la ecuación. Ajá, pero ¿estás de acuerdo que eso pasa independientemente de que si el pesticida sea cualquier tipo de pesticida? Ajá. De hecho, también se sabe que, por ejemplo, en las fumigaciones pasa lo mismo. O sea, fumigas una vez, pero pues cualquier tipo de insecto, araña o lo que sea que estés tratando de fumigar, pues con el tiempo desarrollan una resistencia, porque a final de cuentas es su forma de sobrevivir, no es algo que se pueda evitar ni... Vaya, es algo natural. Claro. Entonces, en qué tanto dura o no, pues en realidad, o qué tanto éxito tiene, la verdad es que es difícil de comparar si estamos comparando un químico que mata absolutamente todo a un químico que mata, porque sí, al final de cuentas son químicos y toxinas y otras cosas. Sí. Que mata exclusivamente a una parte específica de la población. Entonces, pues sí es bastante discutible, y que en realidad necesitaría estudios rigurosos para poder confirmar si es verdad o no, porque no se pueden establecer si uno va dedicado a un grupo específico de insectos y el otro afecta a cualquiera, pues obviamente la tasa de mortandad va a ser más fuerte dentro de el químico industrial normal. Sí, claro, sí, precisamente. Y pues precisamente por estas cuestiones se recomienda que para maximizar pues el cultivo tal cual, se puedan mezclar, ¿no? Tantos los pesticidas que son industriales, por decirlo de alguna forma, con los orgánicos. Claro que pues, y también precisamente con el control biológico, o sea, precisamente con los insectos benéficos que se comen a los parásitos, la rotación de cultivo que mencionabas también, y algo súper importante es precisamente el monitoreo constante, porque evidentemente si se detecta una plaga en sus etapas iniciales, es muchísimo más fácil controlarla, ya que pues no se ven, muchos ejemplares no se ven atacados por esta misma, y pues es muchísimo más fácil pues eliminarlas en unos cuantos ejemplares, ¿no? Uh-huh. Y de hecho pues hay tecnologías interesantes para el control y monitoreo constante, ¿no? Sí, ya existen drones, incluso ciertas IAs o programaciones que justamente se dedican al control temprano dentro de los cultivos, y esto hace que la solución pueda llegar pronto. Sí. Y que por ende sea más efectivo, porque es muy diferente atacar a una población que apenas está empezando a instalarse a una que ya está completamente instalada e incluso reproduciéndose. Entonces sí es una gran diferencia, pero sobre todo deja claro que la industria específicamente de los plaguicidas ha sido bastante accidentada. Ciertamente en muchos aspectos se podría considerar como un tipo de fallo, porque vaya, como distintos tipos de materiales y de cosas que han surgido a lo largo de la historia, pues en su momento se consideró como la gran maravilla, pero pues ahora luchamos por retransformarlo a lo que había antes, ¿no? Uh-huh. Y justamente muchas de las visualizaciones y las metas que tienen organizaciones, por ejemplo, como la FAO, es justamente regresar a tener las mismas costumbres que se tenían mucho antes de que surgieran los pesticidas químicos. Obviamente, con los conocimientos que se tienen actualmente, se puede saber específicamente qué puede afectar qué para hacerlo lo más exacto posible y lo más fuerte posible, pero también ciertamente se tiene que cumplir con una demanda alimentaria bastante grande,
que pues has considerado durante el tiempo que más que descender, pues tendría que aumentar la producción alimentaria, ¿no? Claro. Pero también en este aspecto, ya hemos hablado, que el desperdicio alimentario es sumamente grande, que del total de alimentos se desperdicia una muy buena parte, y pues esto también significa que lo que tanto trabajo costó, incluso ambientalmente, por todos los polinizadores y otros animales que llegan a morir, pues es tirado a la basura, así sin más. Y muchas veces sin un reuso adecuado, porque ahí lo mínimo que se podría esperar es que fueran a compostas. Pero muchas veces no es así. Sí, ¿no? Y terminan contaminando mantos acuíferos. Sí. Exacto. Entonces, en realidad también tendría que haber un esfuerzo colectivo para una mejora dentro de la organización de los productos agrícolas, porque a final de cuentas el desperdicio siempre va a existir. Eso pues lamentablemente no es algo que se puede erradicar al 100%, pero ciertamente podemos mejorar dentro de varios aspectos, tanto a nivel nación como a nivel mundial, para justamente reducir ese desperdicio, porque actualmente es bastante grande. Sí. Y bueno, pues precisamente también otra forma de pues fomentar que los agricultores precisamente opten por estas medidas de cultivo con pesticidas orgánicos o biopesticidas es precisamente, como en muchas cosas más, aumentar la demanda de estos. Entonces, ¿cómo puedo yo saber como consumidor si las prácticas de este producto fueron adecuadas? Es decir, que precisamente se utilizaron biopesticidas en su producción. Es precisamente que hay varias formas en realidad. Una es que se busque el sello oficial orgánico, que literalmente se llama Orgánico México, y es precisamente dado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que es la SENASICA. Y pues este sello, este logo, garantiza precisamente que no se utilizaron pesticidas artificiales en la cosecha del mismo. También precisamente si se sabe el nombre de la empresa o productor, se puede buscar en el padrón nacional, y pues ahí es pues básicamente es una plataforma que colecta precisamente las operaciones orgánicas, y pues también si utiliza biopesticidas, va a estar ahí en ese padrón nacional. Y también precisamente pues muchos de estos productores, empresas, tienen auditorías de buenas prácticas agrícolas, que precisamente pues puedes solicitar al productor la bitácora de aplicación de precisamente estos pesticidas, y pues estas tienen que estar precisamente reguladas con la norma 232 SSA 1 2009, y pues precisamente detalla que se utilizaron insumos biológicos. Y pues sí, entonces esas también son las formas, porque recuerden que al final nosotros somos los que consumimos estos productos, y si nosotros empezamos a consumir estos que son pues más beneficiosos para nosotros y para el medio ambiente, las demás empresas por competencia van a querer también hacer lo mismo. Entonces pues de cierta forma, como siempre les digo, tenemos ese poder en nuestras manos, y hay unas formas de cómo nosotros podemos garantizar que los productos que estamos consumiendo sean también seguros para nosotros. Sí, definitivamente. Y también pues que haya salud también dentro de lo que comemos, y que no porque algo no sea necesariamente orgánico signifique que quién sabe qué químico, qué arsénico te estás comiendo. Pero sí,
Sí es muy importante y sí es fundamental que cambiemos nuestra forma de ver lo que consumimos, justamente para saber que con algo tan pequeño como empezar a utilizar un pesticida para tu jardín o para tus flores, lo que sea, que sea orgánico, que sea natural. Sí. Con eso ya vas haciendo la diferencia. Incluso también, porque bueno, entiendo que de repente buscar un sello, pues revisar el padrón nacional, de repente no son tareas pues que uno haga diario, ¿no? Entonces, pues también simplemente consumiendo a productores locales, eso también es muy bueno, ¿no? Sí. Precisamente en los mercaditos, muchas personas sí están optando por tener una producción natural y pues qué mejor que consumirles a ellos. Uh-huh. Entonces, pues así cerramos un nuevo episodio de Serendipia Revol, esperando que hayan disfrutado este viaje a través de la cultura, la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon, acompáñenos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en un nuevo viaje por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y la naturaleza que aguarda a que nos detengamos a admirar su gran capacidad. No olviden que, con pequeñas acciones, se pueden generar grandes cambios y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego.